Hola, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les enseñaré acerca del virus de la varicela zoster. Un virus muy característico porque causa enfermedad tanto en el niño, en el adolescente o joven, y también puede causar más adelante en el futuro al adulto. Es un tema muy interesante porque muchos no saben cómo diferenciar un cuadro con el otro. La varicela que pueda dar en la infancia y la varicela que pueda presentarse en el adulto. Por este motivo, no te puedes perder este video y no te olvides suscribirte y seguir dándole like y compartirlo si te gusta esta información. Gracias y ya seguimos con el video. Causa dos tipos de enfermedades cuyas características clínicas son muy evidentes. Una que se da con una formación de múltiples vesículas distribuidas en todo el cuerpo, el cual se denomina varicela. Y luego de esto, cuando el virus se encuentra latente en el cuerpo, se puede reactivar más adelante, formando un cuadro clínico, el cual se denomina herpes zoster, el cual se caracteriza por unas lesiones muy significativas y características. También algunos le llaman como el nombre de culebría. La infección de este virus en los niños va a causar un cuadro leve, pero cuando afecta más adelante al adulto o al paciente inmunocomprometido o inmunosuprimido, estos cuadros van a ser más graves. La tasa de infección, hospitalizaciones y mortalidad han disminuido considerablemente desde la introducción y el establecimiento de la vacuna en el año de 1995. Se recomienda que todo niño menor de 5 años debe estar vacunado y también pacientes adultos que están no inmunizados. La varicela es altamente contagiosa. Esta se da debido a que el paciente infectado va a liberar al medio ambiente las gotitas de aerosol de las secreciones que producen a nivel de la nariz y de la faringe, es decir, de la región nasofaringea. Estas secreciones, al entrar en contacto con el huésped susceptible o con el paciente que no ha tenido ningún tipo de inmunización, pues podría causarle la infección. Además, también se puede dar esta cuando hay un contacto directo de piel a piel con las secreciones de las vesículas que se encuentran en el paciente infectado. Por ahí se reportó también un caso de transmisión de vía aérea en un hospital en una enfermera. El periodo de incubación, es decir, el periodo en el cual el virus no muestra síntomas o signos, varía entre 14 y 16 días, pero este plazo se puede ampliar desde los 10 hasta los 21 días. Y lo que todos se preguntan, ¿por cuánto tiempo esta puede causar infección? Pues se ha determinado que esta puede causar infección desde 48 horas antes, desde que se formen las lesiones en la piel, hasta después de que las lesiones en la piel ya se hayan vuelto costrosas. Si ya están completamente costrosas todas las lesiones, ese paciente probablemente, con mucha probabilidad, ya no sea contagioso. Es muy raro la aparición de segundos episodios de infección por la varicela en pacientes inmunocompetentes, aunque sí es común la reinfección subclínica por el virus de la varicela zoster. Cuando se realiza el diagnóstico de esta infección, se ha evidenciado que más del 95% de estos pacientes han tenido contacto con un paciente infectado, o también por las características clínicas semiológicas de las lesiones que presentan en la piel. La infección primaria por el virus de la varicela zoster se suele dar en la infancia y es una enfermedad benigna autolimitada en niños inmunocompetentes. Sin embargo, esta enfermedad podría ser grave en los adolescentes, adultos y en personas inmunosuprimidas de cualquier edad. Los casos secundarios en contacto doméstico parecen ser más graves que los casos primarios. Con respecto a la varicela no complicada, los síntomas se darán después de 15 días de que la persona se haya expuesto a este virus. Se va a caracterizar por la presencia de fiebre, malestar general, faringitis y pérdida de peso, seguido de la aparición de una erupción vesicular generalizada después de las 24 horas. La erupción de la varicela se caracteriza por causar mucha picazón, mucho prurito, y esto va a ir aumentando según el paso de los días. Comienza como una lesión macular, es decir, como manchitas rojas, que luego irán formando pápulas, es decir, como una especie de granos, que luego formarán en su interior líquido, formación de vesículas, y en algunos casos también la aparición de pústulas, y por último la formación de costras. La aparición de estas vesículas se van a ir presentando de forma gradual. Primero se presentarán a nivel de la cara, luego en el tronco y luego en las extremidades.
Lo que se caracteriza es que esto va a tener un periodo de 4 días de brote y en la mayoría de casos se va a evidenciar que al 6.º día ya el paciente habrá formado las lesiones costrosas a nivel de esas vesículas. Estas costras se van a caer dentro de 1 o 2 semanas luego, dejando una especie de manchitas medio hipopigmentadas, un poquito medio blanquecinas, que luego irán desapareciendo. Solo un 20% de los niños vacunados presentarán una especie de varicela zoster, una infección de tipo irruptiva, la cual se ha denominado. Pero a comparación de niños no vacunados, esto se va a caracterizar porque estos niños van a tener unas lesiones más características, como las maculopapulares, que alguna presentación atípica o rara con respecto a las manifestaciones clínicas. Los niños que han sido vacunados muy rara vez van a presentar la formación de complicaciones. También muy rara vez estos niños van a presentar síntomas muy marcados como fiebre o malestar general, y por último rara vez han presentado alguna especie de expresión neurológica de la enfermedad. Aunque la vacuna puede atenuar significativamente la presencia de síntomas y signos de esta enfermedad, también a pesar de eso podrían verse la presencia de complicaciones que a continuación se las voy a detallar. La primera de ellas es la infección que se puede dar a nivel de la piel y de los tejidos blandos. Esto se da debido a una bacteria, la cual va a causar una infección invasiva, generalmente un estreptococo del grupo A, causando en la piel, o la que podría ser celulitis, miositis, una fascitis necrotizante y un síndrome de shock tóxico. Con respecto a las complicaciones neurológicas, vamos a tener la aparición de encefalitis y la aparición del síndrome de Reye como las complicaciones más graves con respecto al sistema neurológico causado por el virus de la varicela zoster. Otras complicaciones neurológicas menos comunes tendríamos los déficits focales transitorios, también tendríamos la mielitis transversa, también la meningitis aséptica, la vasculitis y la hemiplegia. Otra complicación que podría causar este virus sería la neumonía, que es más evidente en pacientes adultos, pero se ha visto bastante la disminución de su frecuencia desde que se instauró la utilización de la vacuna. También podría causar la aparición de hepatitis, pero es muy poco frecuente y generalmente se ha visto en pacientes inmunosuprimidos, aquellos que han recibido algún trasplante o aquellos que presenten SIDA. El síndrome de Reye es una enfermedad que se da durante el curso de una infección por varicela. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de náuseas, vómitos, dolor de cabeza, excitabilidad, delirio e incluso hasta el coma. Se evidenció en los niños que cursaban con varicela cuando estos eran medicados con salicilatos, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, o también conocido por su nombre comercial como aspirina. Se asoció que este medicamento era un factor de riesgo, un factor que permitía que se diese este tipo de síndrome, causando enfermedad grave en estos tipos de pacientes. Por ende, desde que se dejó de usar el mismo, se evitó y se disminuyó drásticamente los casos de síndrome de Reye en los niños. Por ende, se dejó de utilizar aspirina u otro salicilato en el manejo de la fiebre en niños que cursaban con varicela o con influenza. Y con respecto a la encefalitis que causa, se han demostrado o evidenciado dos tipos de encefalitis. Uno, la ataxia cerebelosa aguda, y la otra es la encefalitis difusa. Hay otra enfermedad muy parecida a la varicela. Si quieres ver los signos muy parecidos a esta, haz clic en esta imagen y podrás saber de qué enfermedad estoy hablando. Ya estaré subiendo otro video acerca del tratamiento de la varicela. Hasta pronto.